Bienvenidos a un episodio más de Una Mejor Versión de Mí. Yo soy Carol Orlando y estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias nuevamente a María Visión por darme este espacio para poder conectar con ustedes y traer la palabra de Dios. Y hoy estoy súper contenta porque tengo una súper invitada, barranquillera como yo, y su nombre es Katherine Cobb. Ella nos va a contar hoy un poquito de su historia y de cómo empieza su caminar con Dios y la Virgen. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Carol, muchas gracias de verdad por invitarme a tu programa. Para mí siempre estas invitaciones son como una bendición muy grande porque, bueno, es poderle devolver a Dios un poquito de lo que hace por uno, ¿no? Entonces, sí. Contenta de estar aquí. Qué bueno, Katy, sí, yo estaba feliz cuando tú me diste tu sí. Y bueno, quisiera comenzar el programa haciendo una pequeña oración. Claro que sí. Señor, te damos hoy gracias, Padre, porque siempre estás, porque estás con nosotros, Señor, porque te podemos sentir en cada respirar, Señor. Gracias, Señor, por ponernos hoy aquí. Te pedimos en el nombre de Jesús y de Mamita María que seas tú hablando, que nos utilices, Señor, como instrumento para poder llegar a muchos, Señor, y dar tu palabra, dar tu testimonio. Amén. Bueno, Katy, comencemos por el principio. Sí. ¿Cómo fue tus comienzos? Eres una niña que desde el principio, tengo entendido que estudiaste en un colegio mariano, la enseñanza en Barranquilla, y quiero que me cuentes cómo sucedió todo, cómo empieza todo, si lo sientes desde niña, si lo sientes, o sea, en tu adolescencia, cómo comienza Katy a caminar con Jesús y María. Bueno, mira, yo pienso que ahora cuando ya puedo hacer el balance de mi vida, ¿sabes? Y como ahora que tú estás más o menos diciendo todo esto, yo me puedo dar cuenta cómo esto es una situación o una experiencia que comienza desde muy temprano, por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque yo, como bien lo dijiste, estudié en un colegio mariano, la Compañía de María la Enseñanza, en un colegio de monjas en Barranquilla, donde íbamos a misa todos los viernes, empezábamos cada día con una oración, entonces la Virgen, Dios siempre estuvo muy presente en mi vida. Pero no solamente por eso, sino porque yo recuerdo, ahorita que ya tengo mucha más conciencia de lo que es Dios en mi vida, yo recuerdo que yo de chiquita tenía estas mismas conversaciones, pero de una manera mucho más inocente, ¿sabes? O sea, como cuando uno habla con Dios, pero ese Dios figurado del que uno escucha. No desde la relación que hoy tengo con Él, ¿sabes? O sea, que en tus recuerdos está que desde pequeña sí. Tú te comunicabas con ese Dios que sí, que uno lo ve como el Dios, tú sabes, y que es el Dios, sí. Pero que de pronto cuando ya empezamos a tener una relación más cercana a Él, es un Dios de amor que se convierte en nuestro mejor amigo, ¿cierto? Exactamente. Bueno, cuéntame. Y no solamente con Dios, sino, como te digo, mi colegio era mariano, entonces yo supe de la Virgen antes de quién era Cristóbal Colón, ¿sabes? O sea, entonces yo tuve una conciencia de ella y nosotros teníamos una imagen preciosa en el colegio donde siempre nos decían, cuando pasen por esa imagen, saluden a la Virgen. Entonces yo siempre estuve como con esa conciencia. Pero bueno, salí del colegio a mis 16 años y salí del colegio a una familia católica, pero no practicante. Entonces, todo lo que era ir a misa, las confesiones, todo eso empezó a ir mermando en mi vida. Por eso es que yo enfatizo tanto hoy que soy madre en ser yo el ejemplo de mi hija, amén, ¿sabes? Sí. No tenerla en un colegio católico y que después no vaya a misa si vamos de vacaciones o algo, porque de nada sirve. Exacto. La relación con Dios se hace en el hogar, ¿sabes? Así es. Y se mantiene gracias al hogar. Entonces, ¿cuántos años tiene tu nena? 4. Oh. Sí. Entonces yo, claro, salgo, imagínate, en mi adolescencia, a este mundo que te ofrece todo menos a Dios. Así es. Vengo a los Estados Unidos alrededor de los 23 años, trabajé en Colombia, después quise venir acá a especializarme. Y bueno, peor todavía, porque yo vengo a este país con la idea de
de empezar una carrera en el mundo del arte y la moda. ¿Qué estudiaste, Katy? Yo estudié Fashion Merchandising aquí en Miami, que es mercadeo de modas, y me especialicé como en la rama del estilismo, el styling. Te necesito. Y trabajo como eso hace muchos años aquí, desde que llegué, gracias a Dios, me fue muy bien, me ha ido muy bien. He trabajado con todos los artistas latinos que te puedas imaginar, de Shakira para abajo. A Shakira obviamente porque la conozco del colegio, estudiamos juntas en el mismo colegio en Barranquilla, pero después se nos dio la oportunidad de vivir como una experiencia laboral, una relación laboral. Y bueno, como te digo, desde ella hasta todos los demás. Gracias a Dios me fue muy bien en el sentido laboral, por así decirlo. Pero ir adentrándome en ese mundo me llevó cada día a una oscuridad más grande. ¿Por qué? Porque eso es un mundo que está... poco superficial, ¿verdad? Muy vacío. Un mundo donde está lleno de muchas cosas que son, como le digo yo, espejismos, ¿sabes? Y desafortunadamente cuando no vemos bien, pensamos que esos espejismos son la verdad. Y nos aferramos a eso y la fama, la fortuna, el reconocimiento, la belleza, la imagen misma, ¿sabes? Se convierten como en pequeñas estatuas que tenemos todos los días en la casa. Y un espejo se vuelve como ¿sabes? Un altar de adulto. Se me paran los pelos con lo que estás diciendo. Es cierto, muy cierto. Hoy estamos en un mundo, sobre todo en estos momentos en que nuestro Dios está a un lado. Hay tantos dioses allá afuera, tan superficiales, y la gente tan vacía como tú estás diciendo. Y te digo, o sea, es ese mundo donde el espejo de tu cuarto se vuelve tu altar, ¿sabes? Y tú te adulas todos los días y es el tema de entre más me siento que soy, más soy, ¿sabes? Pero bueno, eso es ese mundo y no hay nada que hacer más que conocerlo, entenderlo y aceptar de que esa es la humanidad, ¿sabes? Esa es nuestra humanidad herida. Porque cuando estamos en nuestra humanidad herida, no sabemos estar en esos espacios siendo luz. Así es. Nos volvemos parte de esa oscuridad. Entonces, yo caí en un proceso, por así decirlo, ¿sabes? Mi alma, como siempre fue creada para esto que soy hoy yo, empezó a caer en este espacio de oscuridad, de tristeza, de depresión, y yo no sabía por qué. O sea, a mí todo el mundo me decía, Katy, wow, qué increíble. Yo salía en los periódicos, en las revistas, portadas de revistas, o sea, las stylists más importantes del país, del mercado latino, y era como si hablaran de otra persona, ¿sabes? Yo no sentía ese gozo. Yo decía, pero ¿por qué será que esto a mí no me llena? Y pues precisamente porque esas son cosas que no llenan en realidad, o sea, no te dan como un sentido de vida, ¿sabes? Sí. Entonces yo empiezo a caer en esta depresión y no sabía, claro, como me había alejado de la iglesia, como me había dejado de la misa, me había alejado de rezar, de orar. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, yo me encontraba en esta depresión muy fuerte además, hoy lo entiendo, y yo siento que el diablo empezó a tener una voz muy potente en mí, y yo escuchaba una voz que me decía, tírate por el balcón. Mentira. Tírate por el balcón. Yo vivía en un piso 18, o sea, pensar en tirarse por el balcón de un piso 18 no puede ser un pensamiento que le viene a una persona que está en sus 5 sentidos, ¿sabes? Eso es aterrador. Entonces, como esa voz yo la veía y la escuchaba como tan fuera de mí, yo decía, tengo que buscar ayuda, algo me está pasando. Sí. Y un día dije, voy para misa. No sé, pero voy para misa. Y yo me acuerdo de ese momento, te juro, y se me viene toda la emoción, porque yo solamente pienso en todas las personas que están así, ¿sabes? Y es una situación muy fuerte. Y es horrible. Desafortunadamente tengo la experiencia de haber tenido amigos que no la contaron, ¿sabes?
Y es muy duro que una persona muera porque no se sabe agarrar de Dios. Así Y te digo es. que eso es el resultado. ¿Por qué? Porque ese haber dicho sí yo a ir a misa ese día fue el comienzo de todo. Amén. Mira, yo entré, me acuerdo aquí no en St. Patrick, sino en la que está aquí de este lado, en la playa, bueno, la iglesita de Miami Beach, yo vivía en Miami Beach, y yo me acuerdo que yo entré y solamente fue pisar la puerta y yo empecé a llorar de una manera, o sea, por eso fue que se me viene toda esa emoción, porque yo me acuerdo de la manera que yo lloraba. Y te puedo decir, Carol, que yo ni siquiera escuché la misa. O sea, yo llegué Solo ahí, llorabas. exacto, solo llegué ahí a entregarle al Señor todo mi dolor, A ¿sabes? limpiarte. Sí, o sea, a entregarlo, a decirle, por favor, ayúdame, porque no puedo con esto. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, mira, o sea, ¿cómo te digo que yo estaba llorando en la banca y las personas pasaban, pero muchas personas pasaban y me hacían así, ¿sabes? Como, ¿cómo sería? Yo siento que yo estaba hasta llorando de una manera tan fuerte que toda la iglesia se dio cuenta, ¿sabes? Sí. Entonces yo me acuerdo que ese día le dije al Señor, mira, yo no sé si tú existes realmente, pero si tú existes, yo te voy a pedir que me abraces, porque si tú no lo haces, yo me voy a tirar por el balcón. Ah, Katy. Gracias por contar todo esto acá. No, este es mi deber, porque yo solamente le pido a Dios que si hay una persona, ¿sabes? Que se siente así, o tiene algún familiar que se siente así, o conoce a alguien que se siente así, ore por esa persona. No vaya y le hable a la persona, sino que ore por esa persona. Y te voy a decir por qué. Porque yo salí de esa misa y yo recibí como a las semanas un email de una prima que vivía en Argentina, y ella me dijo, Katy, ¿cómo estás? Yo tenía 5 años que no sabía de ella, y me dijo, mira, el Señor me ha puesto en el corazón que ore mucho por ti. Wow. Y yo dije como que, ¿cómo así? O sea, qué heavy esto, ¿sabes? Pero bueno, no le presté mucha atención porque, como te digo, yo estaba súper lejos de todo esto. Llega diciembre, eso fue octubre, llega diciembre y yo dije, mira, ¿Pero seguiste ahí yendo a misa regularmente? no, O sea, ahí fue tuviste ese día, momento, tuve ese día, paraste, sí. llegó diciembre. Sí, llegó diciembre. Ok. Y llegó diciembre y yo dije, yo me tengo que ir a Barranquilla, porque si yo me quedo aquí en Barranquilla, de repente este es el último diciembre mío. Wow, Katy, ¿así sentías? O sea, así. Yo llego a Barranquilla, oh sorpresa, a los 2 días llega mi prima de Argentina. Yo no sabía que ella iba a ir, o de repente me había dicho, pero no lo tenía como, Claro. no lo había codificado. Ella llega y yo me entero porque ella llama a mi casa, habla con mi mamá en el teléfono, y mi mamá me dice, mami, es Patri, tu prima, que te quiere hablar. Yo cogí el teléfono y ella me dijo, hola Katy, ¿cómo estás? Y yo escuché una voz rara, ¿sabes? Yo dije, ¿quién habla ahí? Y ella me dijo, ¿cómo así que quién habla aquí? Soy tu prima. No sé, pero te sentí una voz rara. Bueno, me dice, le pregunto yo, ¿cuándo nos vemos? Y me dijo, pues no sé, yo estoy aquí cuando tú quieras. Y yo le digo, ¿sabes qué? Ya voy para allá. Ok. Mi prima estaba quedándose en la casa de su mamá, que vive literalmente a 8 minutos caminando de mi casa, de la casa de mi madre en Barranquilla. Llego yo, ella está con una amiga en su cuarto, que la estaba visitando, y yo entré al cuarto, literal, y mi amiga, y le dice mi prima a su amiga, Ali, ¿tú me puedes dejar un momentito ratito sola con Katy, que tengo que hablar con ella? Y yo dije, miércoles, ¿qué está pasando aquí, sabes? Ella sale, cierra la puerta, no había terminado de cerrar la puerta cuando, o sea, explota así
hablando en lenguas. Oh, wow. Empezó a hablar en lenguas y yo no tenía ni idea qué eran las lenguas. O sea, yo nunca había escuchado en mi vida hablar a una persona en lenguas. Ella empieza a hablar en lenguas y dura como 1 minuto hablando en lenguas o más o menos, no sé, pero muy corto. Y de repente empieza a hablarme en español. Tranquila, Katy. No, es que es el momento, o sea, fue el antes y el después en mi vida, ¿sabes? Me abraza y me dice, el abrazo que tanto me pediste, te traje aquí a Colombia a dártelo. Yo soy tu padre, tú eres mi hija y a partir de hoy todo va a estar bien. Qué lindo, Katy. El Señor te estaba escuchando siempre. Exactamente. Aún y cuando yo me había ido de su iglesia, aún y cuando yo me había ido, ¿sabes?, de su lado, faltó esa oración solamente, desde un corazón destruido. Y el Señor en su tiempo lo hizo. Pasaron 3 meses, o sea, después de ese momento. ¿Qué sentiste, Katy? No, mi prima no sabía que yo había ido a una iglesia y yo había hecho una oración donde le había dicho a Dios, si tú existes, abrázame. Entonces ella lo único que me dijo fue, mira, yo no sé qué significa esto, yo solamente sé que tú sabes lo que significa. Y yo le dije, sí, yo sé. Bueno, ese fue el before Christ and after Christ, ¿sabes? Sí. Porque eso es Él en la vida de uno. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce a Cristo, realmente no puede haber nada igual. Amén. O sea, Él todo lo hace nuevo. Así es. Punto y final. O sea, aquí nadie tiene que mirar su opinión, ¿sabes? Esa es la verdad que sostiene este universo. Así es, Katy. Entonces, gracias. Entonces, gracias a Dios y a su misericordia, yo pude vivir lo que es no conocer de Dios, sino conocer a Dios. Yo a partir de ahí... Sentirlo, vivirlo, conocerlo, ¿sabes? Y mira, ¿cómo seremos los seres humanos que después de ese encuentro, yo tuve una serie de oraciones con personas muy cercanas o sea, que en ese momento estaban muy cerca de Dios y llenas de mucha gracia y demás, donde yo sentía literalmente, Carol, o sea, físicamente que a mí me arrancaban cosas, ¿sabes? Y hoy espiritualmente sé que esas son todas las ataduras y las sí, las cadenas que a veces tenemos del mundo. Y no solamente son cadenas, son opresiones, ¿sabes? O lo que el espíritu, oprime, sí. Un espíritu que te oprime es eso, o sea, es algo que se pega como una goma densa que se te queda ahí y uno dice, ¿por qué será que no quiero robar y robo? ¿Por qué será que no quiero emborracharme y me emborracho? Y es porque tenemos esas opresiones que viven a través de nosotros, viven y vivirán eternamente por lo que se condenaron. Como no lo pueden vivir y experimentar en carne, esto lo sé por un sacerdote exorcista que después me ayudó. Me dijo, Katy, esas son las opresiones y el 90% de las personas vivimos oprimidas. Así es. Y nosotros pensamos que no necesitamos a Dios, ¿sabes? Pero en el momento en que uno tiene un acercamiento, un encuentro cercano con todo lo espiritual, tanto lo bueno como lo malo, en ese momento todo se pone en perspectiva. Y ahí es donde tenemos que salir corriendo a mirar a ver cómo nos deshacemos de todas estas cosas que en su momento las celebramos tanto, ¿sabes? Cuando estamos en la oscuridad. Entonces, bueno, yo tengo estas oraciones, como te digo, y con todo y eso, yo duré pocos días en Colombia, creo que 1 semana o 2,
en ese tiempo que estoy yo con mi prima, que me pasan estas cosas, faltaban como 2-3 días para yo volverme a Miami. Ok. Y en una de estas oraciones, otra vez, me encierro en mi cuarto, recuerdo era bien tarde en la noche, y yo le digo a Dios, le digo, bueno, pues sí, tú existes, ok, ya me queda claro, pero imagínate cómo somos nosotros, o sea, pero yo me voy a Miami, que fue el lugar donde conocí la oscuridad más grande de mi vida, y me voy sola, no conozco a nadie, nada en mi alrededor se parece a ti. Entonces, o tú me ayudas o no sé qué va a pasar. Mira, yo había cuadrado una entrevista con El Heraldo, que es el periódico de allá de Barranquilla. Sí, El Heraldo. Y la chica que venía del Heraldo venía al día siguiente de esa oración. Pero yo había cuadrado esa entrevista 2 meses atrás. Ok. Yo hice la oración en la noche y al día siguiente venía la chica a hacerme la entrevista porque yo al día siguiente me venía para Miami. Hacemos la entrevista del Heraldo, se acaba la entrevista y la chica del Heraldo me dice, Katy, bueno, y cuéntame cómo estás tú. O sea, ya aquí entre nosotras. Y yo como que aflora un poco de esto que me acababa de pasar y le digo, no, pues Pau, mira, bien, pero la verdad es que no sé, ahorita estoy como en un proceso raro, que quiero, no sé, como que quiero saber un poquito más de Dios y no conozco a nadie. Y me dijo, ay Katy, mira, yo tengo un amigo justo en Miami que te puede ayudar mucho. ¿Tú no te das cuenta, Katy, que cuando empieza un caminar con Dios, con la Virgen, con Dios, empieza todo como a fluir, empiezan las puertas a abrirse, empiezan las personas a conectar y es Dios que se va encargando? Yo, por ejemplo, en este caminar le digo, Señor, ponme siempre a alguien y Dios va abriendo puertas, ¿verdad? Y mira, ella te habla de alguien en Miami. Exactamente, es así, o sea, es vivir en la voluntad de Dios. Cuando uno vive en la voluntad, ya todo cambia. Entonces me da ella el teléfono, me dijo, mira, llámalo. Yo llegué a Miami al día siguiente, era un sábado, cuando viajé. Al día siguiente, domingo, que esto pasó hace 10 años, ¿sabes? Y yo me acuerdo como si fuera ayer. Okay. Llega domingo y yo me levanté mediodía, así, ¿sabes? Como estaba cansada de todo lo que había vivido en Barranquilla. Y cojo el número y digo, lo llamo. Osvaldo, y lo llamo. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Mira, te habla Katy. Yo soy amiga de, bueno, conozco a Paola, no sé qué, y me dio tu número, me dijo que me podías de repente ayudar a acercarme a Dios. Su respuesta fue, ¿ya almorzaste? Y yo, ¿ya almorzaste? ¿Y tú estabas en Barranquilla todavía? No, ya yo había llegado a Miami. Ok. Wow. ¿Ya almorzaste? Yo, pues no, mira, tengo un menú aquí que iba a pedir comida, pero me dijo, no, en media hora te recojo. Y yo, ¿what? O sea, yo me voy a ir con una persona que no conozco. Ajá. O sea, él llegaba por mí, yo no sabía ni quién era, ni su carro, nada. Bueno, él viene por mí, yo le estoy empezando, me dijo, bueno, cuéntame de ti, ¿sabes? Cuéntame quién eres tú. Le empiezo a contar de mi vida y mira, estas son cosas como así como medio de ciencia ficción, pero así mismo fue. Nosotros estábamos comiendo en un restaurante que se llama Sabor a Perú aquí en Biscayne y él estaba comiendo, yo estaba comiendo y de repente en un momento en que yo le estoy contando de mis cosas se empiezan a mover los platos. O sea, el plato mío se empieza a mover y el plato de él se empieza a mover y yo le digo, Osvaldo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto? Y me dice, no prestes atención. Pide la cuenta y dice, vámonos. Y yo, ok, ¿sabes cómo? Entonces, él me dice, mira, yo sé que tú no estás preparada, pero es algo que tienes que hacer, déjame, yo te llevo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿a dónde? ¿Qué? Bueno, llegamos a San Raymond. Ok. Y él me dice, mira, entra a esa puertecita, tú solamente quédate aquí 15, 20 minutitos y quédate aquí. Si quieres hablar con Dios, habla con Dios. Me llevó un santísimo. Ok. Yo me quedo ese ratito ahí, no sabía ni qué decir, porque estaba realmente como, ¿sabes?
no sé, en blanco. Y después viene él por mí y me dice, ven, vamos ahora sí, para que te confieses. Y yo, ¿qué? O sea, yo llevaba 20 años que no me confesaba. Y yo decía, no, yo no me puedo confesar. O sea, ¿cómo así? Yo no puedo confesarme. Yo no me he confesado hace muchos años. ¿Cómo voy yo a confesar? Y él me dijo, yo te dije que tú no estabas preparada, pero ¿tú te acuerdas los platos que se estaban moviendo ahorita? Me dijo, Katy, lo tienes que hacer. Porque él dice que se estaban moviendo los platos. No, él no dice que se estaban moviendo los platos. Bueno, los platos, sí, los platos se estaban moviendo. ¿Por qué se estaban moviendo? ¿Te dijo porque cuando uno lleva 20 años sin confesarse, uno tiene legiones de demonios detrás de uno, ¿sabes? Y cuando uno se quiere acercar a Dios, esas legiones de demonios, créeme tiemblan. Que contentas no están, ¿sabes? Sí. Entonces eran manifestaciones de cómo todo el mal que yo venía arrastrando en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando nos acostamos con una persona y tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, tú te acuestas no solamente con esa persona, sino que te acuestas con los demonios de esas personas. Sí. Y si esa persona se acostó con entonces 20 uno viene... te acostaste con todos esos demonios. Exactamente. Sí. Si uno hace negocios con una persona, o sea, todo eso son cosas que van entrando a la lista, ¿sabes? Y te van cargando. Bueno, él me dice, mira, yo sé que no estás preparada, pero hazlo. Yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea... Y yo, mira, yo no había matado a nadie ni nada por el estilo, pero yo sabía, o sea, yo sentía que así es la confesión, o sea, el diablo nos hace creer que no podemos confesarnos, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en esa fila y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame, te lo pido, por favor, ayúdame, o sea... Ya no había sido suficiente todo lo que el Señor me había mostrado de que Él me estaba ayudando, sino que cuando yo me siento para confesarme, lo más chistoso del mundo es que el sacerdote que me va a confesar me dice en este español, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Y yo, yes, este sacerdote no me va a entender nada. O sea, eso fue lo que yo pensé, ¿sabes? Y yo dije, claro, si yo le hablo, no me va a entender. Y si yo le hablo rápido, menos. O sea, y eso fue, ¿sabes? Como es las maneras como Dios hace todo, ¿sabes? Para que Él es así de bello, sí. Es un caballero. Que Él entendió que a mí me llenaba de terror tener que confesar mis pecados. Y bueno, me confieso ese día. Me confieso después de 20 años, comulgo por primera vez en 20 años, ¿sabes? ¿Y qué ibas sintiendo, Katy? No, o sea, yo solamente iba sintiendo paz, ¿sabes? Como que tranquilidad, como iba sintiendo como que podía respirar más fácilmente, ¿sabes? Bueno, para hacerte el cuento más corto, ese Osvaldo, que fue esa persona que yo llamé ahí, es el que es hoy día Padre Osvaldo. Oh, wow. Él estaba en un proceso de discernimiento. No te creo. Sabes que yo estoy como que como in love con el Padre. O sea, lo veo claro. y lo veo. Wow, no te puedo creer. Y bueno, y él, yo creo que fue una de las primeras personas que vivió la experiencia de su conversión y mi conversión. O sea, nosotros empezamos juntos de alguna manera como este camino de, ¿sabes? De acercarse a Dios. Él ya estaba en un discernimiento al sacerdocio. Y él también estuvo en toda la parte como social de las redes, no las redes en ese momento, pero de televisión. De televisión, exacto. Sí. Entonces él fue la persona idónea, ¿sabes? Como para poder entender. Wow, sí, te la puso Dios perfecta. Es que te juro que Dios es un Dios de perfección. Así es, él todo lo hace perfecto, así ¿sabes? Es. Wow. Y bueno, entonces ahí empezó todo un camino de mucha oración, de vivir. O sea, ¿cómo te puedo decir que yo no me volví una persona que le gustó, o sea, que orara, rezandera? No, yo integré a Dios en mi vida. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo lo integraste? Dios se volvió mi día a día. Okay. Y desde ese día no ha dejado de ser así.
yo en todo lo tengo presente, ¿sabes? O sea, yo voy caminando y lo tengo presente, yo veo el cielo y lo tengo presente, llueve y lo tengo presente, me voy a parquear y lo tengo presente, o sea, yo vivo en él, ¿sabes? Okay. Entonces, cuando yo estoy ya en este proceso así de adentrarme cada vez más en una vida espiritual, yo empecé a sentir que, o sea, me empecé a enamorar tanto de Dios que yo dije, ¿será que yo no me había casado? Y yo empecé a pensar, ¿será que yo de repente Dios me está llamando a la vida religiosa? Okay. Porque para mí no había mejor plan que estar en un santísimo o en misa o en un retiro. ¿Cuántos años tenías? Eso fue hace como 10 años, o sea, tenía 32 años, ¿sabes? O sea, okay. O así. Y una de las cosas más bellas que me pasó ese mismo día que yo conocí a Osvaldo, el que hoy es Padre Osvaldo, después de la misa y de la comunión, él me dijo, vamos a la casa y que quiero mostrarte unas cosas. Y yo le dije, bueno, perfecto. Fuimos y él me puso la película del Padre Pío. Okay. Me dijo, vamos a vernos una película. Nos estábamos viendo la película del Padre Pío. ¿Cómo te puedo explicar que con todo y que yo me había confesado y que había comulgado, yo apenas estaba empezando mi proceso de sanación? Yo vi esa película y esa película para mí fue desgarradora, o sea, yo no la podía ver. ¿Cómo te puedo explicar que es tal la santidad de Padre Pío que esto era una película de su vida que la hicieron hace 1000 años, hace muchos años, y yo no podía estar en presencia de la película, o sea, mi corazón sentía, no sé, había momentos en que me tenía que parar y yo me iba a llorar nada más. Y no era por la película, lo que era la película, sino porque lo que sentía mi alma, ¿sabes? Fue un momento de gracia muy especial. Tanto así que hubo uno de esos momentitos que donde me paré y empezaba a llorar y Osvaldo me decía, tranquila, tranquila, tranquila. Y yo le dije, ¿sabes qué, Osvaldo? No sé por qué, pero yo no me voy a volver, yo no voy a tener relaciones nunca más con una persona hasta el día que me case. Yo tenía 32 años. O sea, eso era más o menos como que hoy día una sentencia de muerte, ¿sí me entiendes? Una sentencia complicada. ¿Sí? Así cree uno cuando uno está fuera de Dios. Así es. Y yo no sabía que eso se llamaba castidad, ¿sabes? O sea, nada. Bueno, ¿por qué pasó esto? Porque yo sé que yo por medio del Padre Pío recibí la gracia de la pureza. Amén. Amén. Y es una cosa muy hermosa, ¿sabes? Es algo muy hermoso porque eso cambió mi manera de vestir, eso cambió mi manera de actuar, eso cambió mi manera de hablar, eso cambió lo que escuchaba, o sea, lo que yo escuchaba, tu esencia. todo. A partir de ahí yo no fui capaz de escuchar música, sino música de Dios. O sea, yo sentía que me dañaba, ¿sabes? O sea, empecé a sentir el dolor del pecado en mi corazón. Y era una cosa rarísima, ¿sabes? Porque es una sensibilidad que no la puede explicar uno y que una persona te entienda si no ha pasado por ahí. O sea, yo trato de hacer mi mayor esfuerzo. Pero yo una vez incluso me invitaron a un cumpleaños de unos amigos y fuimos a un bar aquí en Miami. Yo no dejé de ser quien era yo, ¿sabes? O sea, yo he sido siempre una mujer que le gusta la moda, que le gusta la belleza, alegre, divertida, joven, ¿sabes? Yo no me volví aburrida, yo no me volví, ¿sabes? Lo que pasa es que yo pienso que a veces cuando ya el Espíritu de Dios estaba en ti, entonces cuando el Espíritu de Dios está en uno, hay veces que tú no estás
el Espíritu de Dios no le gusta estar en todos los lugares. Bueno, eso es lo que yo siento. El Espíritu de Dios no le gusta estar en esos lugares oscuros donde no está la luz, la presencia de Dios. O sea, se aflige. O por ejemplo, yo no veo películas de terror, de miedo. No, Mi espíritu no lo soporta, no lo aguanta. Sí. Igual mi hijo. Sí. Es algo donde Sí. y también cuido ese espíritu que está en mí, lo protejo, no lo llevo a los lugares donde sé que él no se agrada y ya se ha convertido en parte de mi vida. No hago cosas que sé que pueden hacer que el Espíritu de Dios se vaya de mí. Y tú sabes qué es lo más impresionante de eso, porque es tal cual lo dices. Nosotros no tenemos idea que los ángeles de Dios, nuestros ángeles custodios, solamente están donde está Dios. Ellos no pueden entrar ¿Dónde no está? Donde solamente está el diablo o el enemigo, ¿sabes? A mí no me gusta decirle al enemigo porque yo lo nombro a él por quien él es. Ok. A mí no me gusta decir la otra, entonces le digo el enemigo, pero sí es que es el diablo. Lo que pasa es que uno tiene que, llamarlo por nombre. Llamarlo por su nombre y saber que no tiene más poder de lo que le hemos dado, ¿sabes? El diablo solamente te puede tentar, pero el diablo no te obliga. No. ¿Sabes? Entonces nosotros tenemos, gracias a Dios, de aplastarlo. Gracias a Dios tenemos el libre albedrío de decir sí o no. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te armas de Dios y cuando tienes a la Virgen Santísima por escudo, créeme que Él sale corriendo. O sea, Él no, él, mejor dicho, ahí sí se vuelve quien Él realmente es. Un mentiroso y un ladrón. Así es, total. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares donde solamente habita Él y sus secuaces? Dios no está ahí, por ende los ángeles tampoco. Entonces nosotros entramos a esos lugares sin protección. Nosotros entramos a un sitio, a un bar donde se hacen drogas y donde hay mujeres desnudas y sin protección. Entonces yo empecé a sentir cómo al día siguiente, aunque yo no tomara, yo sentía una resaca que yo decía, no me podía ni parar. Entonces fui un día a confesarme. Te drenaban los lugares. Fui un día a confesarme con un sacerdote y le dije, Padre, yo no sé qué me está pasando, pero esto me está pasando. Y me dijo, hija, el pecado hiere el alma siempre. Wow, qué fuerte. El pecado hiere el alma siempre. Entonces, cuando nosotros estamos en esos lugares, aunque nosotros no hagamos, el ver el pecado nos hiere. Eso nos hiere, ¿sabes? Entonces, como te digo, yo empecé, todo en mi vida cambió. Mira, de las cosas más grandes que me pasaron a mí fue que yo estaba en un momento de mi carrera muy grande y a mí me llaman para hacer el video de una cantante que se llama Natalia Jiménez, que en ese momento se estaba yendo de solista y era como el boom porque ella era esta femme fatale, ¿sabes? Que cantaba espectacular, que es la española esta que no sé cuál es. Natalia Jiménez. Okay. Entonces me llaman y me dicen para hacer un video de ella y bueno, yo seguía trabajando, como te digo, pero yo ya tenía muy claro lo que Dios quería y necesitaba de mí. Entonces me dicen, Katy, mira, es una boda, tú tienes que hacer el vestuario del video. Y yo, ay, bueno, qué lindo, una boda, ¿sabes? Y yo dije que sí. Bueno, el lunes te mando la sinopsis del video para que tú leas de qué se trata todo. Yo ya había dicho que sí. Uh-huh. El lunes, cuando recibo la sinopsis, es de qué se trata el video, y es un video donde esta mujer va vestida de novia, pero toma uno de blanco, toma dos de negro, toma uno de blanco, toma dos de negro. Es una novia blanca, una novia negro, que al final llega al altar, se quita el vestido, queda en ropa interior y empieza a destruir todo el templo. Wow. Y yo dije, Dios. Era una prueba gigantesca. Y mira, Dios me dio la gracia de decir,
al director, en ese momento que era amigo mío, le dije, perdón, pero no lo puedo hacer. ¿Cómo así? Esto, lo otro. Bueno, eso significó, obviamente, perder, ¿sabes? Perder, como dice el mundo, pero ganar. Porque eso fue un momento, como dices tú, decisivo. O sea, yo tenía que... Dios no me estaba poniendo a prueba, porque yo no siento que Dios me estaba poniendo a prueba. Yo siento que mi vida se estaba manifestando. Exacto. Y yo tenía que escoger cuál era el camino que Exacto. Yo quería seguir. ¿A quién ibas a servir? Yo quería seguir este camino de antes o este nuevo camino. Entonces, nada, o sea, como te digo, mi vida fue cada día así, mejor, entro yo en un proceso de castidad por muchos años. Y para hacerte el cuento larguísimo, corto, yo hoy día estoy casada, felizmente casada con un hombre al que le hablé de esto desde el día 1 que lo conocí. Yo tuve la experiencia de un noviazgo con una persona antes de mi esposo, que duramos casi 2 años en castidad, conociéndonos. Entonces yo te puedo decir que la castidad es lo más bello que uno puede vivir antes de un matrimonio, porque es el tiempo dado por Dios perfectamente para que uno realmente conozca a la persona con la que uno se va a casar. Katy, yo te tengo que volver a invitar y tenemos que hacer parte 2 porque nos faltó el testimonio de la Virgen divino que tienes, nos falta, o sea, yo quiero que tú me cuentes tu historia o sea, cuando todo ese tiempo que pasa, llega tu esposo, me dicen que es espectacular, que tienes un matrimonio divino, tienes una nena, nos quedamos cortos, Katy. Yo sé, es que te lo dije que parte 2. Que parte 2, o sea, a mí donde Dios me pida, ahí estoy. Sí, Katy, o sea, nos quedamos sin tiempo. Bueno, pero esto significa que vamos a tener a Katy nuevamente. Para terminar, es una historia divina que no quiero que nos puedas contar todo hasta el final. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Es un placer para mí servir aquí, estar contigo y I'm looking forward, como se dice, sí. Espero volverte a tener para continuar esta historia divina de amor de Dios y la Virgen para ti. Amén. Un placer, Gracias, Katy. Carlos. Como quieras, cuando quieras, aquí estoy. Sí.